Buenos días a todos, bienvenidos al segundo día de nuestras jornadas FADOC, este año, como ya todos sabemos, centradas en el libro antiguo, en los incunables. Y vamos a comenzar con otra conferencia y para mí es un placer poder presentar a la directora de la Biblioteca Histórica de la Universidad Complutense. Ella representa, encabeza la dirección de una biblioteca modelo, ejemplo, una de las mejores en contenido en España, y es un lujo tener esta biblioteca. Para nosotros como docentes de la universidad e investigadores, pues también es otro lujo. Tenemos siempre las puertas abiertas para todo lo que necesitamos, tanto de docencia como de investigación. Yo puedo hablar en primera persona porque yo he tenido allí varios proyectos de investigación y he hecho allí también cosas para publicaciones, y siempre con los brazos abiertos, todas las facilidades del mundo. Y me consta que también todos los alumnos prácticas que hacen allí, tanto en el taller de restauración o en otros lugares, y para hacer sus trabajos de fin de máster o sus tesis doctorales, pues son todo facilidades, ¿no? Aparte del gran fondo que tenemos, que es un lujazo lo que tenemos ahí. Y Marta pues representa a esa biblioteca, aparte de todo el personal que tenemos en la biblioteca, todo el personal técnico, que aquí tenemos además algunas de las personas, y también el taller de restauración, que es otro de los lujos, aquello parece, como en algún sitio he leído, parece la NASA, ¿no? De algunos instrumentos que tienen similares a los que puede haber en otras bibliotecas de grandes, como también nuestra Biblioteca Nacional, que también tiene un taller de restauración y de encuadernación muy bueno y con muy buenos también profesionales. Bueno, pues voy a presentar brevemente a Marta. Marta Torres Santo Domingo. Ella es doctora en Filología Hispánica por la Universidad Complutense de Madrid. Como decíamos, es la directora de la Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla. Ha publicado una treintena de artículos sobre patrimonio bibliográfico, incunables y bibliotecas históricas. Y bueno, y me consta que también está en temas de redes y de proyectos internacionales y de review y bueno, de muchas cosas. Así que bueno, no te quiero robar más tiempo, pero vamos, que sepas que es un lujo tenerte aquí. Muchas gracias por venir. Muchas gracias, Antonio, y muchas gracias a Fermín y a la facultad por haberme invitado a compartir con vosotros estas jornadas que ya son un clásico y que bueno, pues solamente hay que ver la sala para ver, bueno, pues el éxito que tienen y el interés que despiertan. Solamente un minuto al hablar de la biblioteca histórica, porque efectivamente para nosotros como biblioteca histórica, una de las colecciones de libros antiguos y especiales más relevantes que hay en España, es un orgullo sobre todo, y es lo que nos marca la diferencia con otras bibliotecas históricas u otras colecciones, que fundamentalmente y por encima de todo somos una biblioteca universitaria. Y que nuestra misión fundamental, además de la conservación, es el apoyo a la docencia y la investigación. Y afortunadamente, además, estamos en una universidad que nos permite cumplir esa misión con equipos de docentes, fundamentalmente aquí en la Facultad de Documentación, pero también en la Facultad de Historia, en la Facultad de Filología o en facultades científicas que tienen mucho interés por historia de la ciencia, o en la Facultad de Bellas Artes, donde hay grados de conservación y restauración. Entonces, bueno, pues quería dar esa pincelada sobre la biblioteca histórica. Otro día hablamos más y ahora me voy a concentrar en Konrad Hebler. Bueno, pues si la incunabulística es la ciencia cuyo objetivo es la identificación de los ejemplares del siglo XV y la localización de los ejemplares que se conservan, la historia de la incunabulística sería un aspecto, una rama de la historia de la bibliografía que se ocupa del estudio y de la reconstrucción de las metodologías y avances que a lo largo de los siglos se han ido desarrollando para lograr dichos objetivos. Entonces, el tema que hoy voy a presentarles aquí es simplemente es una investigación, un work in progress, estoy en ello, y presenta un pequeño momento dentro de la historia de la incunabulística. Un momento que se centra en un marco temporal muy concreto, finales del XIX, principios del siglo XX,
en lo que se refiere a incunables españoles, aunque siempre hay una derivación de incunables portugueses, cuyo protagonista es el alemán Konrad Hebler, y en torno al cual se articula un movimiento de ideas, un intercambio de información y debates sobre los incunables españoles, publicándose algunos de los repertorios más importantes que hasta ahora tenemos. Y en este movimiento participaron varias decenas de españoles cuyos nombres hoy pues están muy olvidados o son prácticamente desconocidos. Las fuentes para el estudio de la historia de la incunabulística pues son, como para otras ramas de la historia, fundamentalmente los archivos documentales, o sea, las fuentes primarias y las publicaciones secundarias. Para este caso, yo he tenido la fortuna de localizar parte de la correspondencia que el gran incunabulista alemán Konrad Hebler mantuvo con docenas de corresponsales españoles, correspondencia que incluye muchísimos datos de ediciones y ejemplares incunables. Y además he localizado otra documentación de indudable interés en los archivos de la institución más importante para el estudio de los incunables, que es el Gesamtkatalog der Biegendrucke de la Staatsbibliothek de Berlín. Esta documentación es el punto de partida, pues, para esta investigación. La historia de este descubrimiento se enmarca en la búsqueda de la documentación relativa a una de las líneas de investigación laterales de mi estudio sobre la biblioteca de la Universidad de Madrid durante la República y la Guerra Civil. ¿Cuál es el patrimonio perdido durante la Guerra Civil? Ahí vemos una foto de cómo nuestros libros fueron parapetos en el frente de la ciudad universitaria. Bien, esta búsqueda de documentación me llevó a bucear en los archivos del Gesamtkatalog, en la Staatsbibliothek, en dos ocasiones en las primaveras de los años 2010 y 2011. Y allí, cumpliendo una de las primeras leyes de la bibliografía, aquella que dice que el investigador no siempre encuentra lo que busca, pero muchas veces encuentra lo que no busca, hice el hallazgo que ahora os voy a explicar. Bueno, como ejemplo de lo que yo buscaba, no es el tema de esto, pero quería contarlo un momento. Bueno, yo tengo la certeza de que la Biblioteca de la Universidad de Madrid, que perdió una gran parte de su colección bibliográfica durante la Guerra Civil, se perdieron no solamente libros, sino también los catálogos. Pero yo tengo la certeza de que algunos de los catálogos de incunables que se habían elaborado a lo largo del primer tercio del siglo XX en torno al movimiento de ideas que fue creando Hebler, estos catálogos de incunables de la Universidad de Madrid que están en algún lado. Y entonces, pues, los he buscado por doquier y entonces, pues, fui a Berlín a ver si allí tenían copia. Bueno, no encontré esa copia, pero encontré otras cosas. Por ejemplo, en los inventarios antiguos de la Biblioteca Complutense siempre aparece un ejemplar de la gramática de Nebrija. Es el ejemplar que he puesto en pantalla. Bueno, pues todo parecía correcto, siempre que vemos un ejemplar de la gramática en los inventarios, pues sí, está aquí. Pero, como decía ayer el profesor Fermín de los Reyes, la documentación hay que leerla siempre más despacio. Y cuando lees la documentación más despacio y vas conociendo mejor la historia de la institución, de repente algo te salta. Entonces yo empecé a ver que realmente cuando se hablaba de la gramática de Nebrija en distintos lugares, se estaba hablando de dos ejemplares de la gramática de Nebrija, no de uno, de dos. Uno que procedía de la Biblioteca de Noviciado, que, después de mucha... es la que viene de Alcalá de Henares, la de Cisneros, y otra en la Biblioteca de San Isidro, que es la procedente del Colegio Imperial. Entonces, en el Gesamtkatalog pedí ver la ficha manuscrita. Bueno, ese es el gran tesoro del Gesamtkatalog, que luego hablaré. Y pueden ustedes ver aquí, esta es la ficha de la Antonio de Nebrija, y aquí tenemos los ejemplares al dorso de la ficha, cómo los iban consignando, ya digo, a principios del siglo XX. Y aquí tenemos que en Madrid, aquí tenemos uno en la Biblioteca Universitaria y otro en la Biblioteca de San Isidro. Esto me confirmó que había realmente dos ejemplares, no uno, en la Biblioteca de la Complutense. Entonces,
a raíz de esta noticia y buscando en otras fuentes en las que hoy no está, pero tengo que decir que fue muy relevante la ayuda que me prestó Julián Martín Abad, porque María José y Javier, allí están los papeles de García Cravioto, que son una mina. García Cravioto, al hacer el IBE, el catálogo de los incunales en bibliotecas españolas, fue reuniendo documentación de todas las bibliotecas y entonces tenía por carpetas organizado. La carpeta de la biblioteca de la universidad, que en aquel momento, gracias a Julián, nos dejó fotocopiar y tenemos una copia en la Complutense, pues trae listas de incunables y hay una lista que se llama Lista de Incunables Perdidos en la Guerra Civil. Y entonces, bueno, pues a partir de ahí conseguí ver que había otro ejemplar de la gramática de Nebrija que formaba parte de un volumen facticio. Y aquí es otro de los datos de mi investigación, porque la gramática que desapareció no es la que estaba en un volumen único. La gramática de Nebrija que desapareció es la que estaba en un volumen facticio, formado por 3 volúmenes, de los cuales 2 ediciones se conservan en el libro. Entonces hay una que ha desaparecido, robada, evidentemente, porque en la guerra civil, en una bomba, no se coge simplemente el primero de los libros del volumen facticio, y que es un ejemplo y una muestra de una de mis hipótesis en el patrimonio perdido, y es que mucho del patrimonio perdido, no sabría decir cuánto, en la guerra civil española, no fue por destrucción por las acciones bélicas, sino por expolio en unos años que no sabría decir si son antes o después de la última referencia bibliográfica. Bueno, en este contexto aproveché, ya digo, mi estancia en GESAN Catalog y, bueno, fue muy interesante. El director Volk Eiserman, que en algún momento le conoceremos, vendrá a España. Reunió a todo su equipo porque él no entendía lo que yo buscaba, era difícil de explicar. Entonces reunió a todo el equipo para que yo les explicara qué buscaba, y yo les decía: yo quiero saber todo lo que hay aquí sobre España, de los viajes de los comisionados del GESAN Catalog, de qué información pudiera tenemos de Hebler en español, etcétera. Y a partir de ahí salió la documentación de la que voy a hablar. Bien. Voy a hablar fundamentalmente de 2 cosas, una de Hebler para poder entenderlo y luego otra de la documentación. Pero antes no quiero dejar de hablar de los pioneros, porque siempre que, bueno, tengo que decir que este estudio, esta investigación se enmarca, forma parte del proyecto del repertorio de incunables españoles coordinado por el profesor Fermín de los Reyes, que ayer explicó. Entonces, aunque realmente el objetivo del proyecto es elaborar un nuevo repertorio de incunables, bueno, pues tenemos que tener siempre en la mirada el pasado de qué es lo que pasó. Entonces, bueno, pues en algún momento también entraremos a estudiar estos 3 pioneros porque no han sido realmente estudiados. El primero, no está el nombre, parece que es Antonio Mestre, pero Antonio Mestre es el hombre que ha estudiado a Gregorio Mayans y Siscar, que fue el primero que en 1758 hace un incipiente catálogo de incunables que se quedó manuscrito y que ha estudiado Antonio Mestre. El segundo es el de Raimundo Diosdado Caballero, el de Prima Typographiae Hispanicae. Este repertorio, Diosdado Caballero era uno de los jesuitas expulsos del siglo XVIII, que forma parte de lo que se ha llamado la Escuela Universalista Española, dirigida por Juan Andrés, que sería como la figura más representativa. Y el propio Diosdado Caballero terminó en Italia, como muchos de estos jesuitas, y el propio Hebler, en su introducción al estudio de los incunables, habla de él como uno de los pioneros. Hubo una escuela en Italia, dirigida por el bilógrafo italiano Audifredi, que fueron los primeros que intentaron hacer una bibliografía de incunables nacionales. Y en este momento es donde se enmarca el trabajo de Diosdado Caballero. Y el tercero es más conocido, que es el Francisco Méndez, que es agustino, también de finales del siglo XVIII. Los 2 impresos se conocen fundamentalmente por las reediciones del siglo XIX. Pero ambos están esperando que invito a muchos de los estudiantes que hay aquí, ambos están esperando pues una buena estudio y una buena investigación sobre ellos.
Y ya me centro en Hebler. Bueno, esta es una fotografía de un retrato que hay en el edificio de la Stadtbibliothek de Berlín, en el edificio antiguo, el que está en Unter den Linden, que si habéis paseado por Berlín, pues es muy hermoso. Está en el departamento de incunables y a mí me gusta mucho este retrato. Bueno, casi siglo y medio después, por tanto, de los pioneros y con la ciencia bibliográfica mucho más avanzada y un clima de interés mucho más desarrollado, asistimos realmente a un gran avance de la producción impresa española, y en este avance la figura más relevante es Hebler. El primer interés intelectual de Hebler, hay que decirlo, no fue en los incunables, sino la historia de España, la historia económica. Luego hablaré con ello. Pero desde que tenía 22 años, desde 1879, trabaja como bibliotecario en la biblioteca de su ciudad, que es Dresde. Y ahí es donde encuentra un amplio campo de acción, que son los incunables. Mira, Benito, porque esto enlaza con lo que hablábamos ayer. Él realmente lo que se plantea es un problema profesional, que es que había que recatalogar toda la colección de incunables de Dresde. Para lo cual, además de estudiar la escuela alemana, fundamentalmente a Hain, pues él se plantea que tenía que relanzar las necesidades metodológicas porque aquello no les funcionaba para identificar correctamente pues todos los synenotis de la producción bibliográfica incunable, sobre todo los ibéricos. Y entonces ahí es cuando pues dirige su mirada a la escuela inglesa, a Henry Bradshaw y a Robert Proctor, que era bibliotecario también, como decíamos ayer, el British Museum, que tenía pues eso, 12.000 incunables para poder hacer todos los análisis metodológicos que quisiera. Bueno, entonces el gran hallazgo de Hebler, no lo voy a comentar demasiado, fue la creación de sumar a la metodología de Proctor de las 20 líneas magistralmente explicada ayer por Benito, que nos abriste ahí una lucecita. Le añadió el método comparativo de las formas y diseños de los tipos, fundamentalmente a partir de la M mayúscula y la Q. Bueno, con estas premisas, a partir de 1905 comenzó a publicar su Typenrepertorium der Biegendrucke, que es todo un muestrario de 4.000 muestras de tipos de M. Proctor por un lado y Hebler por otro se convierten, por tanto, en las figuras indiscutibles de la incunabulística de principios del siglo XX, aunque Proctor muere muy pronto, muere en 1903. Y Inglaterra por un lado y Alemania por otro son los polos sobre los que descansa toda la incunabulística, aunque hay algunos, en los Países Bajos hay figuras individuales, pero como equipos realmente de investigación son ellos dos. Y mientras se sigue avanzando en la metodología de la investigación tipográfica para la identificación, también se empieza a lanzar la idea de la necesidad de abordar el trabajo iniciado por Hain en su Repertorium Bibliographicum de crear un catálogo colectivo mundial de incunables. Y aquí es donde Alemania hizo una decidida apuesta por tener el papel protagonista. Y desde 1904 crea dentro de la Staatsbibliothek una unidad o departamento que lo llaman la Comisión del Gesamtkatalog der Biegendrucke, la Comisión para la elaboración del Catálogo Mundial de Incunables, y que tiene como objetivo realizar la gran bibliografía retrospectiva, exhaustiva y definitiva de las ediciones del siglo XV. Vemos cómo se crea en 1904, pero el primer impreso, el primer tomo es de 1926, creo recordar. Y todos esos años se dedican realmente a conseguir todos los datos posibles, mandar gente por toda Europa, etcétera, con un trabajo verdaderamente impresionante. Y Konrad Hebler fue el primer director, desde su creación en 1904 hasta su jubilación en 1920, aunque Hebler no dejó de investigar hasta el año 46, que es el año de su muerte. Hebler ya he dicho que se empieza a interesar sobre todo por la historia de España. Esto siempre es una nota de pie de página en todos los manuales de incunabulística, pero es que a mí me parece muy relevante y por eso lo quiero sacar. Su tesis doctoral la hace sobre la disputa entre Fernando el Católico y Felipe el Hermoso por el control de Castilla. Fijaros qué interesante, y además que, bueno, ahora está muy de moda estos temas históricos. Lo publica en 1882 en la Universidad de Leipzig cuando tenía 25 años y, por supuesto, nunca se traduce al castellano.
Ahora probablemente ya no tienen relevancia como fuente histórica, pero a mí me sigue pareciendo muy relevante para el conocimiento del porqué de Hebler. Bueno, dice alguno de sus biógrafos que él quedó fascinado por la imagen romántica de España y que había leído los cuentos de Washington Irving, etcétera, como pasó con tantos otros hispanistas, etcétera. Bueno, el segundo libro más conocido, porque ese sí que se tradujo al español, es el de Prosperidad y Decadencia Económica de la España durante el siglo XVI. Espera, es este. A ver si consigo hacer así. Luego escribió uno sobre María Josefa Amalia de Sajonia y otro sobre los banqueros Fugger. Con todo esto, realmente lo que le sirvió fue para que, es que las cosas, por eso el azar va creando un argumento. Con todo esto, el año 1889, el príncipe Federico Augusto viene a España, y entonces crean un séquito para acompañarle, y entonces le eligen a él como conocedor de la historia de España. Esa fue la primera visita de Hebler a España, en 1889, y fue cuando empieza a ir cambiando sus intereses de la historia económica de España a la presencia de los alemanes en España, y a ver cómo de los primeros alemanes que vienen a España son los tipógrafos, y qué pasa con los tipógrafos, porque además él era bibliotecario en Dresde y tenía un problema con los incunables ibéricos. Esa sería, como si dijéramos, el desarrollo argumental de su derivación al gran conocimiento de los incunables. Y a partir de entonces dedicó casi todo su interés a la incunabulística. El primer trabajo que publicó es este, en el Centralblatt der Bibliotecas alemán. Mi alemán es como el de Julián, Dois Buchdrucker in Spanien und Portugal. Bueno, pues este salió publicado en 1894 y era una primera reflexión, diríamos, ni siquiera una primera estudio muy sesudo, una primera reflexión sobre los impresores de España y Portugal en el siglo XV. Este lo que hizo fue llamar la atención de la Sociedad Bibliográfica de Londres, dirigida entonces por Coppinger, que le encargaron, fue un encargo, que esto lo desarrollara, y dio lugar a su primer libro realmente importante, que son los primitivos impresores de España en Portugal. Este ya fue publicado en 1897. Y en el prefacio de esta obra incluye un agradecimiento a un grupo de bibliógrafos de los que solo dos son españoles, Casán y Alegre de Valencia y Julio González de Toledo. Todavía no parece, por tanto, que tuviera muchos intercambios con los bibliógrafos españoles. Pero en el año 1897 inicia el que sería el viaje que cambió su perspectiva en cuanto a los incunables y en cuanto a su relación con España, y que él lo publicó con un nombre tan hermoso como Iter Ibericum. Aquí tenemos su Iter Ibericum, en el invierno de 1897-1898, y marca un antes y un después en sus innumerables contactos con corresponsales españoles. También publicado en el Centralblatt y, por cierto, nunca traducido. O sea, que esto sigue siendo todavía materia. A mí esto me asombra, o sea, que estaban publicándose muchas cosas sobre España muy interesantes en perfecto alemán. Había algunos que sabrían alemán, pero vamos, no era lo corriente. Y todavía en aquellos años, en 1898, se publica esta obra sobre marcas de impresores españoles y portugueses. Bueno, lo siguiente son las tres grandes obras que solamente con una hubiera pasado a la historia de la bibliografía. Nosotros hemos tenido la suerte y la fortuna de que una mente privilegiada para la bibliografía, para el incunabulismo, se quiso dedicar a los incunables españoles. Bueno, entonces tenemos la tipografía ibérica del siglo XV, publicada en 1902, la bibliografía ibérica del siglo XV, publicada en 1903, y la parte dedicada a España del tomo 2 de su Typien Repertorium de 1908. Y en todas ellas incorpora todas las informaciones de los repertorios anteriores, las notas de sus viajes de 1889 y 97 y 98, y otras noticias que le fueron proporcionando los corresponsales. Tras estos trabajos, él siguió trabajando, y entonces ya tenemos aquí la segunda parte de la bibliografía ibérica de 1917, donde incorpora fundamentalmente los trabajos de otro incunabulista, del que luego voy a hablar, que es Konrad Ernst. Y luego termino con otra obra, que es esta de 1923, que sería como su última gran obra
española. Geschichte des Spanischen Fruchtdruckes, que es realmente una reescritura de su tipografía ibérica. Hay que hacer notar que aunque la figura de Konrad Hebler fue bastante conocida en España, bueno, cuando digo conocida no digo trabajada, pero sí conocida, sobre todo su bibliografía ibérica del siglo XV, no lo fue tanto su obra, y la recuperación y verdadera valoración de su obra no sucede en España hasta la década de los años 90 del siglo XX, gracias al destacadísimo papel jugado por el incunabulista Julián Martín Abad y a la labor editorial de Julio Ollero. Solo a partir del año 92 podemos contar en España con una serie de reediciones de trabajos bibliográficos importantísimos. La reimpresión de las dos partes de la bibliografía ibérica, que esta es la que tenemos todos, la introducción al estudio de los incunables, los impresores primitivos, que es la que he hablado antes, todos editados y anotados por Martín Abad. Y luego también he incluido la ilustración del libro antiguo de Lyell porque tiene un prólogo de Hebler y también está anotado por Martín Abad en esta política de la editorial de Julio Ollero junto con Julián Martín Abad, que realmente son parte de una voluntad decidida de enlazar estos nuevos trabajos bibliográficos de las escuelas actuales de la tipografía española con el primer maestro, ofreciendo estas herramientas a las nuevas generaciones. Bueno, en el prólogo de la bibliografía ibérica de 1903 dice el propio Hebler: si quisiéramos hacer la lista de los nombres de todos los que en el transcurso de tantos años nos han favorecido con notas y correspondencias, sería una numeración bastante larga. A todos ellos estamos profundamente agradecidos. No podemos dejar de expresar nuestro agradecimiento y dar alguna serie de nombres, por supuesto Proctor, Román Murillo, Benigno Fernández, que era el bibliotecario del Escorial. Y luego, sin la colaboración preciosísima de estos y tantos otros amigos, a quienes damos aquí públicamente las gracias más sinceras, nuestra obra imperfecta, sin duda, aún así, lo habría sido tanto que no hubiéramos osado ofrecerlo al público. Estas palabras nos confirman la abundante correspondencia y agradecimiento que tuvo Konrad Hebler a sus corresponsales. Y de estas personas, algunas son mencionadas en el cuerpo de la obra, pero otras no. Entonces, el trabajo que estoy realizando pues quiere sacar a la luz estas otras personas que se quedaron, de alguna manera, bajo el manto del olvido. Y ya paso a la segunda parte, que es hablar de la documentación sobre España en los archivos del Gesamtkatalog. Bueno, se pueden encontrar varios conjuntos organizados dependiendo de su naturaleza. Hay cartas, libros de registro, fichas manuscritas, y luego también dependiendo de quién los generó o quién los recibió, ya sean Konrad Hebler, Konrad Ernst o la propia comisión del Gesamtkatalog. De estos conjuntos hoy voy a presentar solamente 2 o 3. Voy a empezar por la correspondencia de Konrad Ernst a Konrad Hebler. Bueno, lo he mencionado antes, uno de los comisionados del Gesamtkatalog fue Konrad Ernst, quien viajó durante más de un año, en los años 1909 a 1910, a España, recogiendo información sobre las colecciones de incunables conservados en las bibliotecas españolas. Los datos recogidos los incluyó, por supuesto, los inventarios del Gesamtkatalog. Aunque llegó a publicar un brevísimo artículo en 1911 en la revista Centralblatt, de la cual he hecho esta copia, donde, por ejemplo, es un resumen numérico y de lo que era una foto en aquel momento de los incunables que se conocía que existían en España. Así cada uno puede reconocer, la Biblioteca Nacional puede reconocer los 1707 y nosotros reconocemos los 426 de la Universidad Central, los 62 de la Facultad de Medicina, los 192 de San Isidro, etcétera. Bueno, ya digo que es una fotografía de lo que en ese momento Konrad Ernst pudo llegar a controlar. Él, mientras realizaba su viaje por España, fue escribiendo una serie de cartas a su maestro, a Hebler, que se han conservado metidos en un expediente con un sobre, es este, que pone Ernst Konrad Reise in Spanien en Portugal, octubre de 1999, septiembre de 1910. Se trata de un conjunto de 31 cartas,
numeradas, más una postal y una última carta sin numerar. Dentro de la secuencia, tengo que decir que faltan 2 cartas, la 26 y la 27, que no he conseguido saber de dónde son. Todas las cartas están escritas en alemán, en apretada letra, y en la mayoría aportan datos sobre incunables vistos por los lugares por los que pasó, que son La Coruña, Santiago de Compostela, Oporto, Coimbra, Lisboa, Sevilla, Córdoba, Granada, Valencia, Toledo, Madrid, Escorial, Salamanca, Palma de Mallorca, Barcelona y Zaragoza. Bueno, pues estas cartas están en el Gesamtkatalog, y si alguno de los presentes tiene interés en estudiarlas, pues es una tarea para la investigación fabulosa. Lo invito. El segundo conjunto sería el conjunto de correspondencia de la propia comisión del Gesamtkatalog, archivada bajo el epígrafe de Madrid. Tengo que decir que no he encontrado más materiales bajo epígrafes de otras ciudades de España, lo que me hace pensar que todo lo relacionado con España está bajo esta rúbrica de Madrid. Bueno, se trata de un conjunto epistolar compuesto por más de un centenar de cartas, entre las que hay que distinguir copias de las cartas enviadas desde Alemania a diferentes bibliotecas españolas y, en segundo lugar, cartas de respuesta de España. Abarca del año 1924 al 36, la mayoría está en alemán. Todas las cartas se refieren, por supuesto, a incunables en bibliotecas españolas, abarcando distintos aspectos que sobre todo son muy interesantes porque reflejan la metodología de la época. Desde la petición de descripción conforme a preguntas determinadas. Aquí, por ejemplo, he puesto un ejemplo de un incunable de la Biblioteca Complutense, entonces el de la vida de San Roque. Entonces, en un mal español, lo que pregunta es: ¿con cuáles palabras termina el texto de la Vita? ¿Cómo comienza el oficio mise? ¿Cuántas páginas comprende este oficio? ¿Cuál es el comienzo del Carmen an San Rocún, que termina en la última página? Bueno, etcétera. Como vemos, es un desmenuzamiento de preguntas del ejemplar y de la vida de San Roque. Y aquí está la respuesta que tienen ellos sobre que, además, hay copia de esta carta en el archivo de la Biblioteca Complutense. También es curioso porque está fechado el 10 de julio del 36, imaginaros. Y hay muchas cartas de la comisión que termina Heil Hitler, en fin, todo eso te hace ver que todos estos trabajos se hacen en el marco de la Europa que en aquel momento estaba. Bueno, muy distinguido señor, Bueno, entonces ya va contando Enrique Rodríguez Jiménez, que era el director de la Biblioteca de Medicina, pues en la Vita San Roque, que pues esta biblioteca, después de las páginas tal, hay otros 63 líneas, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues vemos que hay una metodología, nuestros correos electrónicos de ahora que no dejarán rastro. Bueno, pues gracias a estas cartas podemos seguir la pista de muchos incunables, incluso algunos incunables perdidos. Bien, se guarda sobre todo copia de cartas a la Biblioteca Nacional, como es natural porque tenía la mayor colección de incunables. Y incluso se guardan solicitudes para que se envíen directamente los ejemplares incunables a Alemania. No se guarda la respuesta, con lo cual no sé exactamente qué es lo que pasó, ¿eh? Y bueno, pues este es otro de los conjuntos que se guardan allí. El conjunto más importante del Gesamtkatalog es su gran tesoro, son las fichas manuscritas. Ya he enseñado antes la de la gramática de Nebrija, pero tengo que decir que en estas fichas manuscritas aparecen informaciones que, sobre todo de ejemplares ya desaparecidos, informaciones que no están en los actuales registros bibliográficos de la base de datos porque ha desaparecido esa información y que, por lo tanto, o accedes a la ficha manuscrita o esa información pues no la conoces. Yo pedí ver la ficha manuscrita de este incunable del Anticristo de Zaragoza de Pablo Urus de 1496, porque es un incunable, por cierto, ilustrado, fantástico, que el último que vio el ejemplar de la Biblioteca Complutense fue Martin Kurz, del que habló ayer, iba a decir Hebler, casi Hebler, Martín Abad, en 1931.
y después este incunable ha desaparecido. Solamente se conservaban 2 ejemplares, ese sí había, una en la New York Public Library y otro en San Isidro, en la biblioteca nuestra, y este desapareció. Es otro ejemplar muy, muy relevante, con muchísimas ilustraciones, uno de los incunables más hermosos y curiosos de la historia de la primitiva imprenta española, y dado que el índice de rareza de los incunables desaparecidos es mucho mayor que el índice de la media de la colección general, pues yo lo dejo ahí. Bien, y ya el último conjunto y el más importante es la correspondencia recibida por Hebler. Se trata de algo más de 300 cartas recibidas por Conrad Hebler, tanto de bibliotecas como de instituciones, pero sobre todo de particulares, fechadas en su mayor parte en los años de 1898 a 1902, que es cuando está terminando la primera parte de la bibliografía ibérica, aunque hay alguna posterior. Y están recogidas bajo una carpeta en alemán y en español que dice Conrad Hebler, correspondencia con España. Pedí permiso para organizarlas porque estaban sin organizar y en este momento están clasificadas y numeradas siguiendo un orden alfabético de apellido, tanto del remitente, tanto particular como institucional, y siguiendo dentro de cada grupo un orden cronológico. En total hay unos 90 remitentes, de los cuales hay 75 que tengo ya identificados plenamente, y en el resto de los casos, dada la dificultad de la identificación, han sido inventariados provisionalmente para ocupar un lugar en el inventario, y ya veremos qué hacemos con ellos. Las cartas son de diferente naturaleza. Las hay exclusivamente protocolarias, agradeciendo el envío de libros o separatas, ahí pues de los secretarios de la Biblioteca Nacional, de la Biblioteca Real, de la Real Academia de la Historia, etcétera. Pero otras tienen que ver más con la faceta de incunabulista, incluso con la faceta de historiador. Por ejemplo, hay muchas cartas de Rafael Altamira, el historiador Rafael Altamira. Y hay una que me ha parecido... Se ve todo fatal, lo siento muchísimo, pero bueno, voy a intentar leer lo que aquí se dice. Esta es de Rafael Altamira y es una carta muy significativa de 1895, porque yo creo que marca el cambio del interés de Hebler desde los estudios de historia económica a la bibliografía. Y que dice así, 1895... Para el efecto de los 2 trabajos en que usted ahora se ocupa, podré darle nota quizá de bibliografías publicadas en España, como la Complutense, la Valenciana, etcétera. Y si usted lo desea, puede dirigirse también a los siguientes eruditos, que seguramente tendrán gusto en ayudarles. ¿Quién le da? Pues Serrano Morales, que es el gran bibliógrafo valenciano, Manuel Gómez y Mar, que debe ser un bibliotecario sevillano, Antonio Paz y Meliá, de la Biblioteca Nacional, el señor Méndez Pelayo. O sea, le está Rafael Altamira cambiando el chip, porque hasta ahora se ha estado escribiendo con historiadores y a partir de ahora comienza a escribirse con bibliógrafos, bibliotecarios e incunabulistas. Ya digo que hay más de 90 destinatarios, he puesto aquí algunos de ellos, muy conocidos. Bueno, no tan conocidos, el bibliotecario Plácido Aguiló me gustaría estudiarlo un poco más, porque realmente el conocido es su hermano Mariano, que es el que hace la bibliografía catalana, pero quien se escribe con Conrad Hebler es Plácido Aguiló, y están siempre buscando bulas, y las buscan en Vic, y las buscan en el archivo de la Corona de Aragón, en fin, que hay un mundo aquí de búsqueda de bulas muy interesante. Luego Alvareda, el bibliógrafo de Montserrat, Rafael Altamira, Farul, Cánovas del Castillo. Cánovas del Castillo son cosas más generales, de historia, etcétera. Las cartas con Marino Fernández también son una mina, porque son todos los incunables del Escorial. Fernando de Velasco, uno de los grandes bibliófilos, Jiménez Catalán, el bibliógrafo tanto de Zaragoza como de Lérida, sobre todo, Méndez Pelayo, Paz y Meliá, Rivera, que es el arabista, Jordi Rubió. Jordi Rubió es curioso porque es el único que le escribe en alemán. Entonces, yo no sé alemán y las tengo un poquito más apartadas. Bueno, con Serrano y Morales tiene una gran y una abundante correspondencia, en fin, Ureña, Vindel, etcétera. Entonces, todo el estudio de este material incorpora con toda probabilidad a la historia trabajos de bibliógrafos no muy conocidos y sobre todo referencias a ediciones y ejemplares de incunables que pueden aportar luz sobre, a lo mejor, fortunas bibliográficas. He puesto nada más que traigo otros ejemplos. Uno, el de Antonio Paz y Meliá, que le tenemos aquí un hombre
que bueno, cuando he visto esta foto que yo no conocía, es un hombre muy elegante, además, ¿verdad? Tenía como porte, ¿verdad? Y bueno, y además es el padre de una saga de bibliotecarios, el hijo, el nieto, etcétera. Bueno, Antonio Paz y Meliá Hebler le conoció en su primer viaje, en 1889. Y tuvo ocasión de visitarle cuando la Biblioteca Nacional estaba en la plaza, cerca de la Plaza de Oriente, en la casa del Marqués de Alcañices. Bien. Y entabló allí una relación con Antonio Paz y Meliá que duraría pues muchos años. Antonio Paz y Meliá era uno de los bibliotecarios más importantes de la época, miembro del cuerpo facultativo, segundo jefe de la Biblioteca Nacional, destinado a la sección de manuscritos, historiador, bibliógrafo. No era incunabulista en sentido propio, y de hecho él no escribió prácticamente nada de incunables, pero siempre Conrad Hebler le estimó entre uno de sus corresponsales más valiosos. Este es un caso que además traigo porque la fortuna y el cuidado de los bibliotecarios por su documentación durante más de un siglo ha hecho que en la Biblioteca Nacional se conservan las cartas de Hebler a Paz y Meliá, que fueron publicadas en los años 60 por otro bibliotecario que se llama Lope de Toro. Y ahora es cuando he encontrado las cartas de Paz y Meliá a Conrad Hebler. En total son 24 cartas, 16 de Hebler y 8 de Paz y Meliá, y con su lectura podemos ver el diálogo mantenido entre dos grandes hombres de la bibliografía, que fundamentalmente eran peticiones de copias de bulas. Es constante en toda la correspondencia, petición de copias, pero también pues dan una idea pues de... Estamos en algunas cartas del 98 donde Hebler le dice cuánto siento lo que está pasando con su país, y entonces Hebler Paz y Meliá le contesta, bueno, pues muchas gracias, pues esto, en fin, estamos todos muy tristes en este país, etcétera. Y bueno, pues un ejemplo muy interesante es que Paz y Meliá también era el archivero de la Casa Ducal de Alba y de la Casa Ducal de Medinaceli, en estos hombres pluriempleados de la época. Y entonces, pues, Hebler le pide también copias para las bulas de la de Alba y la de Medinaceli. Y Paz y Meliá le explica la dificultad que tiene para poder hacer esas copias, porque tiene que pedir permiso a la duquesa, y en concreto la de Medinaceli. Y la duquesa en ese momento estaba en el periodo veraniego que iba desde mayo a octubre y que tenía todos los muebles ya cubiertos. Bueno, muchísimas dificultades, que podía pedir permiso al tutor del Principito. Bueno, un lío. Hasta que ya, en un momento dado, le dice Paz y Meliá a Hebler: mi distinguido amigo, cansado de dilaciones, permisos ridículos que no llegan, etcétera, he echado por la calle de en medio, como decimos aquí, y he mandado fotografiar las bulas de la casa de Medinaceli. Considero una tontería que los estudios de tipografía y bibliografía que contribuyen a la importancia de las naciones y de la ciencia en general tengan que detenerse en ridículas teorías que se resumen en lo del perro del hortelano, que ni comía ni dejaba comer las hortalizas. Así pues, y aquí viene lo bueno, con la sola condición de no citar la procedencia ni citarme a mí, sino decir simplemente que son fotografías de la colección de usted, utilícelas para su estudio y aprovéchense de ellos todos los que buenamente se preocupan del adelanto de la bibliografía, porque los documentos no se han hecho para dormir empolvados en los archivos sin utilidad de nadie. Aquí volveré a meterlos en un legajo, y es seguro que allí dormirán siglos sin que nadie se cuide de ellos, ni sus dueños sospechen para qué pueden servir estas bulas viejas. Bueno, pues aquí tenemos a los nuevos bibliógrafos y a los nuevos perseguidores de bulas, en los que, además de la identificación, tienen el lío de que a lo mejor una bula citada como propiedad de Hebler, pues no es de Hebler, sino que está por ahí escondida en la casa de Medinaceli. Bueno, a mí con esto, pues Paz y Meliá me cayó muy bien, como comprenderéis. Otro ejemplo es Rafael Ureña. Rafael Ureña, catedrático de la Universidad Central, fue el primer profesor que tuvo una asignatura que llevaba el nombre de bibliografía. O sea que no podemos decir que es el padre de la bibliografía española, pero el primero que llevaba su cátedra se llamaba Cátedra de Bibliografía Jurídica,
y sus trabajos, aunque muy superados, se pueden considerar un hito en la ciencia bibliográfica española. Bueno, creó una biblioteca importantísima que hoy descansa parte en la Biblioteca Histórica, parte en la Biblioteca de Derecho, y sobre todo se especializó en los incunables jurídicos, de los que encontró ejemplares no conocidos, etcétera. Se conservan varias cartas, 2 cartas en concreto suyas en el epistolario de Hebler. Creo que el archivo de Ureña se conserva en algún lado y tengo que ver la pregunta de Hebler exactamente cuál era. Porque en la respuesta Ureña se explaya y entonces le hace toda una reseña de todas las ediciones de los fueros de Aragón, que era su pregunta, los primitivos fueros de Aragón. Aquí tenemos un ejemplo de la respuesta, la primera edición, entre paréntesis 1976, la segunda, la tercera, la cuarta, luego las colecciones sistemáticas, etcétera. Bueno, realmente, ya digo que estas respuestas, que fueron muy, muy prolijas, me sorprendió luego que en la bibliografía ibérica, pues Ureña no termina de reflejar esta colaboración de Ureña. No sabremos nunca las razones para silenciar estos comentarios, aunque yo sospecho, mi hipótesis es que realmente la metodología de Ureña no era la de la bibliografía material pura, que era la que quería Hebler, sino que él se basaba sobre todo en la derivada del contenido textual y legislativa de las obras. Por cierto, muy atinada, porque en este caso concreto fue Ureña el que le dio la pista, que no podía ser más que de tales fechas por el tema de contenido, mientras que la pregunta de Hebler iba a los años 90, y él decía que no. Entonces, bueno, pues esto también, volviendo a lo de ayer, o sea, ¿a dónde vamos de análisis de los incunables? Efectivamente, es la bibliografía material, pero no podemos olvidar el contexto ni el contenido, ni hay gente que estudia los incunables, le da lo mismo que sean de San Agustín que sea una bibliografía jurídica, pues no es lo mismo, ¿eh? Bien. Y ya para terminar, porque ya me estoy pasando, os presento a la única mujer que sale en este epistolario. La verdad es que cuando estás trabajando en temas de historia del siglo XIX es realmente un tema profundamente masculino, o sea, no aparece ninguna mujer. Entonces cuando sale una, pues dices, mira, esta se llamaba Rosario Falcó y Osorio. Pero he notado como un cierto, como que bueno, que ella que sí sabía algo, pero que realmente no sabía mucho. Bueno, ella era duquesa de Alba. Vamos, era duquesa de Alba consorte, se casa con el 16º duque de Alba, y era hija también de duquesa de Fernán Núñez y tal. Pero por lo que he podido entreleer, ver entre líneas, porque realmente nadie lo dice así de claro, tuvo un gran relieve cultural. Fue la promotora, bueno, esto lo dice la página web de la Casa de Alba, fue la promotora de empresas históricas como la organización del archivo familiar. A mí me parece importantísimo, o sea, que fue ella la que decidió que se tenía que organizar el archivo familiar de la Casa de Alba, Y luego la parte de la edición de documentos, entre los que merecen especial atención la documentación colombina. También se dice en su biografía que estudió paleografía, la duquesa de Alba del siglo XIX. Y, por ejemplo, su hijo, el 17º duque de Alba, dice además lo cuenta en la necrológica que escribe de Paz y Melia. Dice, a estas sesiones o consejillos se me permitía asistir alguna vez a condición de permanecer callado cuando era niño. Allí veía yo trabajar con mi madre a Paz y Melia, clasificando documentos, descifrando pergaminos, preparando materiales para las obras por ella publicadas. Aquella constancia y afición de mi madre a los trabajos históricos despertó también la mía, en la que persevero. Realmente ella trabajaba con los materiales con Paz y Melia. También dice después, mi madre, llevada de su afición a estos estudios y siempre con la idea fija de reunir una colección de autógrafos, etcétera, empezó a revisar por sí misma todos los legajos del archivo. Pero dice su hijo, pero a semejante tarea no podía dedicar el tiempo necesario una señora de su clase, que había de hacer vida de corte y de alta sociedad. Y así buscó quien la auxiliase, teniendo el buen acierto de confiar tales trabajos a Paz y Melia. Bien, Hebler, en las cartas, aparte de enviarle a la duquesa de Alba libros y ella se los agradece,
le dice a Paz y Media: acabo de recibir hace unos días el precioso volumen que ha publicado la señora duquesa de Alba. Y le dice: también conozco que el catálogo no es menos obra de usted que no de la señora duquesa, aunque basta para verla para apreciar sus facultades de investigadora e historiógrafa. Todo el mundo da por hecho que una mujer no podía saber ni de historia, ni de paleografía, ni de historiografía. Aunque Hebler dice, Paz le dice: nada tiene que agradecerme en lo del libro de la señora, sino la buena voluntad. Por lo demás, dicha señora ha trabajado mucho y continúa trabajando. Yo cumplo simplemente mi obligación de auxiliar sus trabajos. Bueno, pues o bien porque le pagaban o bien porque lo reconocía, ahí está. Y quiero terminar con unas palabras de la propia Rosario Falcó, en uno de los prólogos de uno de sus libros. Dice este libro, el del catálogo de las colecciones expuestas en vitrinas: este libro responde a mi propósito de ir catalogando sucesivamente todos los objetos de esta casa que por su importancia lo merezcan. La dificultad de consignar siempre con rigurosa exactitud de fechas, nombres y parentescos es bien notoria a cuantos se han ocupado de esta clase de trabajos, y no me extrañaría haber incurrido en errores, así por lo reducido de mis obras de consulta como porque mi competencia no alcanza a donde mi actividad y buen deseo. En cualquier caso, una historiadora, la única mujer en la correspondencia de Hebler, que seguiremos trabajando. Nada más. Gracias.